Listo. Muy bien. Pues en esta sefirá estamos en Od. Es nuestro lenguaje, es el lenguaje del que nosotros estamos constituidos, ¿sí? Cuando nosotros estamos afectados en esta dimensión, estamos desequilibrados y hay algunas manifestaciones de ese desequilibrio, ¿sí? Y nosotros podemos iniciar nuestra rectificación como seres humanos, como personas que vienen aquí a hacer un trabajo consigo mismas, a través de este lenguaje. Cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro lenguaje, se puede rectificar todo nuestro mapa, al igual que si empezamos por cualquier sefirá, ¿no? Empezamos por Malhut, empezamos por el ego, empezamos por las emociones, en fin, todo está concatenado, no hay nada aquí separado, todo está junto. Entonces, cuando nosotros estamos en un desequilibrio en el lenguaje, tenemos un problema con nuestra habla. Es decir, cuando hablamos tenemos problema, o bien hablamos demasiado o no hablamos. Tenemos una dificultad para expresar nuestro punto de vista, nuestra forma de pensar, ¿sí? Todo. Entonces, aquí en esta sefirá, el personaje bíblico más representativo es la profeta Miriam. Seguramente si tú has leído el Pentateuco, tienes una idea de quién fue Miriam. Miriam era una profetisa, hermana de Moisés y Aarón, que cuando Moisés se casa por segunda vez, que no se casa con una mujer de su pueblo, sino que se casa con una mujer de Cush, y Cush es Etiopía. Entonces ya sabemos que los etíopes son morenos, entonces la forma en que ella se expresa es una forma despectiva sobre la esposa de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después? Se cubre de lepra, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de un desequilibrio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos para dañar la reputación de alguien, o cuando hablamos con mentiras, o cuando es la envidia lo que hace que nosotros hablemos, o cuando es nuestro ego descontrolado que hace que nosotros nos expresemos de una forma diferente haciendo daño, tenemos un desequilibrio en este lenguaje, en esta sefirá, en Od, ¿sí? Entonces, el lenguaje es muy importante en toda nuestra conformación como seres humanos. Si nosotros nos vamos a la historia, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos los regímenes, por ejemplo, los que surgieron después de en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sí, los regímenes totalitarios le daban muchísima importancia al lenguaje para poder lograr su objetivo de dominio y de control. Todos los regímenes totalitarios tenían un ministerio de comunicación que controlara el lenguaje, porque al momento que controlas el lenguaje empiezas a controlar la realidad, ¿sí? A empezar a introducir una serie de conceptos que a ellos les ayudara a moldear ese país que deseaban tener para sus propios propósitos ideológicos, ¿sí? Era sumamente importante. Entonces nosotros también en nuestra conformación como seres humanos, el lenguaje nos ayuda a constituirnos como tal. O bien nos puede destruir o nos puede construir el lenguaje. Ahora, nos vamos a las fuentes bíblicas, al origen, por ejemplo, en Génesis. En Génesis, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando el creador crea, vaya la redundancia, lo hace a través de que alguno de ustedes me puede compartir, a través de que el creador empieza a realizar todo lo que nosotros tenemos aquí. Con ¿A través Adán. de qué? ¿Mande? ¿Adán? ¿Adán? Sí, pero ¿a través de qué? No, ¿qué utilizó él para crear? Para crear de la nada. Si nos vamos a la fuente, va a decir, y el creador dijo, o sea, hablaba y creaba. Hablaba y creaba. Él con palabras, con todo lo creó con palabras, ¿sí? Entonces el lenguaje es una parte de nuestra constitución como seres humanos. Nosotros al hablar estamos creando, fíjense, somos seres creadores 100%. Nosotros tenemos dos medios para crear, dos medios. El órgano sexual, creamos seres humanos, y el lenguaje, las palabras.
Nosotros creamos las cosas a través de nuestras palabras. Si supiéramos la gran capacidad creativa que tienen nuestras palabras, tendríamos muchísimo más cuidado en todo lo que decimos. Porque nosotros estamos creando, ya sea algo bueno o no tan bueno, con nuestras palabras. Cuando estamos diciendo mentiras, estamos creando una realidad de mentira para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando o diciendo palabras que ni siquiera sentimos, ¿sí? Estamos nosotros también desequilibrando esta dimensión que está muy dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, hay muchísimas manifestaciones. La mentira, hablar para lastimar, cuando nosotros caemos en el chisme, ¿sí? Cuando no nos cae, cuando no hablamos mal de algún compañero de trabajo, de alguien de nuestra propia familia, ¿sí? Entonces, ahí se manifiesta el desequilibrio. O bien la comunicación manipuladora, que es de lo que les hablaba en este momento, hace ratito, sobre los regímenes, cómo ellos manipulaban la comunicación para poder lograr sus objetivos como dictaduras que eran, ¿sí? El ejemplo, Hitler. Tenía un ministerio de comunicación donde controlaba todos los medios. Bueno, Mussolini. hoy día lo tenemos muy cercano. Exacto. Hoy día está Tú muy también cercano ese ahí en tema. tu país, también Sí, tienes ejemplo de ello. Chile sí. tiene una historia muy tétrica en ese sentido con la dictadura que tuvieron, ¿sí? Toda dictadura militar necesita de un control del lenguaje para poder controlar a la población, ¿sí? Entonces, si estamos viendo, ¿sí? Si estamos viendo que esos son los grandes efectos que tiene el control del lenguaje, ¿sí? Entonces, ya, yéndonos a la fuente bíblica, ¿sí? Dios al hablar creaba. Nosotros también somos, como estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros también tenemos esa capacidad creativa con nuestras palabras, ¿sí? Totalmente. Entonces, cuando estamos hablando aquí de estas dos dimensiones de Hod y la que está a su lado, que es Netzach, son los dos tipos de lenguaje. En la próxima clase vamos a hablar de esta sefirá, que es Netzach es el lenguaje artístico, ¿sí? Emocional, y que está totalmente vinculado con su compañero que es Od, el lenguaje. Pero acá es el lenguaje, las palabras, y acá es el lenguaje de las emociones, cómo se manifiestan tus emociones en tu vida diaria y cómo te manejan las emociones cuando no estás equilibrado en tu psique. Entonces, acá está, entonces aquí está el desequilibrio, ¿no? Aquí está el desequilibrio. Es muy importante que nosotros empecemos a controlar esta parte, porque al momento de que empezamos a controlar el lenguaje, vamos a empezar a controlar nuestra vida en sí. Vamos a empezar a crear esa realidad que tanto deseamos, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Cuáles son las palabras con las que te defines? Bueno, parece que tengo el internet un poco inestable. Ok, espero que no se me corte el internet porque sí he tenido problemas con el internet. ¿Cómo te hablas a ti mismo, a ti misma? Eso está totalmente interconectado con tu autoestima, es decir, con el ego, con Yesod, que es la sefira anterior que analizamos la semana pasada. Si tu autoestima es muy baja, tu lenguaje hacia ti mismo va a ser de palabras de que te denigren y que bajen o que te reduzcan en tu nivel espiritual, ¿sí? ¿Cuántas veces te ofendes a ti mismo o porque te sientes incapaz de hacer ciertas cosas, ¿sí? O te equivocaste y empezaste a decirte muchas cosas negativas. Hay un desequilibrio en Od, ¿sí? Entonces, esto también tiene una forma, un medio que nosotros tenemos la capacidad de revertir y de mejorar, de equilibrar. Fíjense bien, también cuando
No sé si han leído el capítulo donde cuando Caín mató a Abel, ¿sí? Y que Dios se da cuenta de todo lo que pasó y que le dice Dios, no te das cuenta, dice que si actúas bien, dice, o sea, te va a ir bien, pero si actúas mal, el mal está agazapado a tu puerta. Sin embargo, tú podrás dominarlo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de equilibrarnos a nosotros mismos. O sea, depende de qué tan refinado, de qué tanto refinamiento estemos invirtiendo en nuestra persona, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos estas bases bajo las cuales estamos constituidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a controlar nuestro lenguaje, nuestra lengua? No sé si hay una canción que me da mucha risa de una señora, no me acuerdo cómo se llama, de Puerto Rico, que tiene una canción donde dice, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua, dice en esa canción. Porque yo creo que es lo más difícil que nosotros tenemos de controlar de nuestro ser, el lenguaje. Nos cuesta mucho trabajo controlar lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar a equilibrarlo? Lo primero, ¿sí? Cabalísticamente hablando, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, cambiar los conceptos. Y de ahí viene la importancia de que nosotros tengamos acceso a una buena formación educativa, porque entre mejor educado estés, más lenguaje, más vocabulario vas a tener, ¿sí? No es lo mismo expresarte con palabras, ¿cómo les diré? Para no sonar Ordinarias. muy... ¿Mande? Ordinarias. Más Ordinarias. ordinarias, exactamente. Causa mucha mejor impresión tener un lenguaje adecuado para expresarte. Obviamente hay lugares donde puedes expresarte de una manera o de otra, ¿no? Creo que con tu familia no es necesario que emplees lenguajes así tan rebuscados, pero sí hablar con un lenguaje adecuado. No vas a estar hablándoles con palabras hirientes o peyorativas, ofensivas, porque estás creando esa realidad en ellos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestro lenguaje, los conceptos que nosotros tenemos para empezar a moldear esa realidad y para empezar a equilibrarnos con nuestro propio lenguaje, ¿sí? Tenemos que hablar bien de nosotros. Obviamente, no vamos a andar con la gente diciendo es que yo soy muy buena, es que yo soy esto. No, porque eso ya es ego. Pero dentro de nosotros mismos, nosotros sabemos muy bien cómo nos estamos hablando, sabemos muy bien cómo nos sentimos cuando nos estamos hablando. O sea, tener una buena concepción de nosotros mismos y empezar a decirnos a nosotros esas palabras, porque también eso es sanador, ¿sí? También eso es sanador, hablar bien de nosotros. No hablar mal. ¿Cómo nos vamos a estar dando un balazo en el pie? Pero eso es algo interno, no es algo hacia afuera, es algo interno, ¿sí? Entonces, las palabras sanadoras también empiezan a sanar nuestra autoestima y empiezan también a sanar al otro, ¿sí? Es muy importante todo esto. Y también una forma muy buena de empezar a equilibrar el lenguaje es la creatividad, ¿sí? Yo creo que todos tenemos una capacidad creativa, todos tenemos una capacidad para crear algo, ¿sí? Entonces, sea lo que sea de lo que tienes la capacidad para crear, que lo hagas, porque eso te va a empezar a equilibrar el lenguaje también. A ver, ¿te gusta ayudar a otros a sentirse bien? Entonces empieza un proyecto donde tú puedas ayudar a otros a ayudar a sentirse bien. Que quieres empezar un negocio, empezar a vender algo que te gusta hacer o que te nace hacerlo, ¿sí? Donde puedes ayudar a otras personas, hazlo, porque eso te va a ayudar a equilibrar el lenguaje, ¿sí? La creatividad también nos ayuda a equilibrar nuestro lenguaje, en pocas palabras.
¿sí? Entonces, estamos ante una de las asignaturas pendientes porque todos hemos hecho mal uso del lenguaje. Todos en alguna manera nos quejamos, hablamos mal de otros, ¿sí? Puede ser que digan, es que sí es cierto lo que estoy diciendo, aunque sea cierto. No nos compete meter nuestras palabras ahí porque lo único que estamos haciendo es generar un efecto boomerang. Todo absolutamente tiene un efecto. Se queda en algún lugar eso que decimos, en algún lugar y de alguna manera se regresa. Eso está 100% comprobado. Y yo sé que esto que les estoy diciendo, están ustedes pensando y están de alguna manera recordando una situación de ese tipo. Y ahora los tiempos que estamos viviendo, que son maravillosos, ahora ya todo se regresa mucho más rápido, ¿sí? No sé si les pase, no sé si les haya pasado, pero todo se regresa más rápido. Ya el karma no es de que en años y ya te va a alcanzar, no, ahora es rápido, ¿sí? Te reíste de alguien en la calle y resulta que te resbalaste y el que se cayó fuiste tú. Rápido, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Este, eh, todo empieza a devolverse mucho más. Y qué bueno que sea así, porque tenemos el tiempo más medido en todo nuestro proceso de rectificación, ¿sí? Todo está más medido. El creador quiere que ya empecemos a trabajar, a que dejemos de perder el tiempo. Ya fueron miles y miles de años de seguir dando vueltas en lo mismo, en lo mismo. Bueno, hemos avanzado muchísimo, sí, pero ya es tiempo que empecemos a trabajar para ser cuidadores de esta tierra. Y este conocimiento del árbol de la vida nos ayuda muchísimo a lograrlo, porque es conocernos, es ver cómo estamos constituidos nosotros, cómo Él nos ha hecho, ¿sí? Y dónde está el desequilibrio psicológico, porque esto está completamente relacionado con la psicología. Yo desde el momento en que me di cuenta que esto tiene que ver con nuestra psique y que todo está aquí y que tenemos que liberarnos de aquí para poder desarrollarnos, no dudé, a ver otra vez, se me está inestabilizando en internet, no dudé en estudiar psicología cuando empecé a conocer todo esto, ¿sí? Entonces, eh, eh, este medio, ¿sí? De este curso del árbol de la vida tiene la intención de contribuir en ese desarrollo, en ese potencial que tenemos. Ustedes no tienen idea de cómo a mí me ha ayudado a empezar a dar este curso, muchísimo. Y cuando, por ejemplo, hoy que Jaime se comunicó y que ingresó, a me dio mucho gusto. Dije, qué bueno que esto vaya creciendo. Qué bueno, porque es tiempo de que ya empecemos a quitarnos esos lastres que no nos dejan vivir felices. Es la única asignatura que nos ha dejado Dios. Tienes que lograr ser feliz dentro de eso que está pasando, dentro de esa situación en la que vives. Tienes que hacerlo porque esa es tu misión. Esa es una parte de tu misión de vida. Entonces, si conocemos el lenguaje, cómo está constituido nuestro lenguaje, dónde está el desequilibrio y de qué manera lo podemos equilibrar, nuestra rectificación empieza por aquí. Pero si el problema tuyo está en tu relación con el dinero, como fue en mi caso, ¿sí? Entonces tu rectificación empieza por Malhut, ¿sí? O bien, si el problema está en el ego, en la autoestima, en tus vínculos con los demás, entonces tu rectificación empieza por Yesod, ¿sí? Ahora, si el problema está en tus emociones, tienes pensamientos suicidas, eres adicto o adicta a alguna sustancia, eres alcohólico, alcohólica, lo que sea, entonces nuestra rectificación, ¿sí? Va a empezar por Netzach, ¿sí? Estas primeras sefirá que empiezan aquí, estas primeras sefirot, ¿sí? Son las sefirá del amor propio, ¿sí? Son del amor propio. Nosotros necesitamos hacer una rectificación de nuestro amor propio para poder subir en esta escalera de Jacob. Hagan de cuenta, nosotros cuando venimos al mundo, descendimos a todos estos niveles y ahora que estamos aquí tenemos que subir. Tenemos que subir. Porque para eso estamos aquí, ¿sí?
Así que tenemos que hacer este trabajo, sí o sí. No queda de otra. No hay a dónde ir. Aunque nos quitemos la vida, vamos a retrasar este proceso. No hay, no hay. Tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos esta herramienta de autoconocimiento. O sea, ¿dónde vamos a ir si nos quitamos la vida? No nos vamos a quedar a mitad del camino y no vamos a poder pasar ni allá y tampoco vamos a estar aquí y ya nos quitamos la oportunidad de hacer nuestro trabajo de rectificación. Así que mientras haya vida, hay esperanza. Así que hay que empezar a trabajar con nosotros, porque para eso estamos aquí. Entonces, el desequilibrio es muy importante, porque es el punto de partida. ¿Sí? El desequilibrio es muy, muy importante. Qué bueno que haya un desequilibrio. Qué bueno que haya un talón de Aquiles. Qué bueno que haya un problema, porque de ahí vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, olvidé mandarte, Jaime, unas preguntas donde tú me ¿Ya? tenías que contestar, responder o sea, ir a las opciones, contestar alguna de las opciones para que tú más o menos sepas dónde tienes el desequilibrio, ¿sí? Te la voy a mandar para ¿Ya? que la Vale. contestes y ya vas definiendo tú dónde están tus partes. Sí, mi amor, sí. Entonces, así es como estamos trabajando. Ya llegaste un poquito a tarde, Carla, y ya no te tocó la introducción de la clase. Pero te voy a pasar el link, sí, de la clase, la grabación de la clase para que lo veas completo, porque sí es muy importante conocer de qué manera nos estamos hablando, cuáles son nuestras palabras con las que nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque allí está una parte muy, muy importante de nuestra realidad, de esa realidad que nosotros estamos creando a nuestro alrededor. Las palabras crean cosas. Nosotros creamos cosas a través de las palabras, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahora me toca a mí escucharlos a ustedes, porque esto es terapia, ¿eh? Esto es terapia. Y hasta ahorita, fíjense que he estado subiendo el puro audio, le pongo la foto o lo que subo porque digo, bueno, pues tengo que respetar que aparezcan ellos, o sea, si no quieren aparecer ellos, pues tengo que poner el puro audio. No sé si a ustedes les importe que ponga el video donde salen sus caras. ¿Les parece bien o no? ¿Sí? ¿Sí Da está lo bien? mismo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a subir la grabación. Entonces, eh, a ver, Jaime, me gustaría que me dijeras cuál es ¿con qué te quedas el día de hoy? Que es verdad lo que estáis diciendo, el tema del lenguaje arma realidades. Y lo vemos hoy día a nivel mundial, las narrativas que se están haciendo de distintos partidos a nivel político, en contra de uno, en contra de otro, en contra de Israel, eh, ¿cómo se llama? Y es verdad, el tema de la narración es importante y tiene un efecto muy, ¿cómo diríamos? Un efecto muy subconsciente, no se nota, o porque la gente anda dormida, o porque uno anda dormido, o porque no le toma, no está en una posición consciente, eh, ni siquiera muchas veces de lo que decimos. Y más de lo que recepcionamos, es decir, más de lo que estamos absorbiendo como el mensaje que nos entregan. Va por las dos vías, hasta que las cosas suceden o que te golpea la vida. Una de las dos cosas. O te dais tu Fíjate, cuenta o la vida te golpea. sí, sí tienes mucha razón. Fíjate, no quise decir ese tema porque ya ves qué es lo que está pasando y está muy delicado. Pero Sí. sí, toda la narrativa está en contra de Israel y a favor de los terroristas. ¿Mm? De hecho, antes de venir al curso, estaba viendo una noticia en el canal, una grabación del canal en Chile, que estaban pidiendo el apoyo a nivel sudamericano en contra de Israel. ¿Y cuáles son? Países de izquierda
que ellos mismos Exacto, tienen, los países de izquierda porque apoyan a los terroristas. exactamente, y tienen toda, bueno, si está metido Irak, entonces, acá en Chile con el tema de la delincuencia, está mal, está mal. Tú vas al centro y está horrible, ¿no? Todos los locales cerrados, quebrando. Entonces es un tema complicado. Y es una narrativa, la verdad que vienen narrando hace mucho tiempo ese tismo y lo hemos estado viendo, porque yo he estado estudiando un tema, he estado estudiando este tema y la verdad que ellos tienen muy bien con respecto a la derecha en general, no ha hecho el trabajo sucio de debatir, recién lo están haciendo hace como 4 o 5 años, de formar una narrativa, de llevar al debate y no se ha hecho. Y ahora lo están haciendo. Pero ya pasó una generación que murieron, varias generaciones estudiantiles murieron. Por dar un ejemplo a nivel político que hoy día está muy marcado, el tema que tú estás hablando hoy día. Está muy marcado. Y no solamente en Chile, a todo el mundo. Entonces, es importante el tema de que el lenguaje forma realidades y de una forma muy sutil, que es importante. A veces no lo tomamos mucho en cuenta. Así es. Muy, muy bien. Ahí está un ejemplo, ¿no? Lo tenemos muy a la mano, Sí. de cómo el lenguaje nos ayuda a crear una realidad que nos convenga o que queremos, ¿sí? Muy bien. Dolores, ¿estás ahí, Dolores? ¿Cómo estás? No, no te escuchamos, no tienes el Sí, audio ya. encendido. Listo. Más que no me ponía la cámara ni el audio porque mi hija se metió a trabajar y me dejó, estoy cuidando aquí a la nieta. Pero pues excelente clase, muy cierto. Simplemente pues es cuando empezamos a despertar esa conciencia y empezar a hablar positivo. A mí me costó mucho trabajo hacer ese cambio en lo personal de ese de chip, como dicen, empezar a hablar positivo, de alejarme de la gente chismosa, dejar de hablar de habladurías, o sea, de todo. Cuesta trabajo, pero es un gran despertar de conciencia cuando Dios nos empieza a hablar. Sí, sí, es muy importante cuando nosotros aprendemos a controlar esa parte, nuestro lenguaje, nuestra lengua. Es porque Así entendimos es. que no podemos anularnos. Cuando nosotros estamos hablando mal de otro, estamos anulando nuestra esencia. Nos estamos anulando a nosotros mismos. No es al otro, es a nosotros mismos. A Nos estamos nosotros anulando, mismos. nos estamos reduciendo, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos diciendo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque prácticamente es una confesión de lo que está dentro de nosotros, ¿sí? Así Entonces, es. estamos hablando de nosotros. Así es. Sí, según la ley del espejo, no podemos ver nada afuera que no esté dentro de nosotros. Esa es la ley del espejo. Entonces, si estamos viendo negatividades en el otro, es porque nosotros lo tenemos muy arraigado también. Y el lenguaje habla de todo eso. Sí, el lenguaje. Por eso es muy importante empezar a reconfigurarlo a través de la identificación del desequilibrio. Ya identificamos dónde está, entonces ahora vamos a empezar a equilibrarlo a través de todo esto, ¿sí? Carla, ¿te me fuiste? Muy bien. Miren, pues creo que esto va, ahí estás, Carla. Adelante, Carla. Ay, hola, hola, buenas tardes. Ay, me entró una llamada en este ratito y la tuve que colgar. Ah, se me hizo muy interesante lo poco que escuché, de verdad que a mí me llega mucho. Solo que tengo, bueno, creo que es así, pero tú confírmamelo, Marianita, que eres la experta, lo que es la parte del sarcasmo. ¿Sí me explicó? A mí, o sea, ahorita que comentas esto que es muy bueno a veces cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando yo por lo menos cuando me identifico que me dicen algo o que yo digo algo, aunque sea jugando,
y es sarcasmo o es carrilla, que se supone, o sea, yo ahora le entiendo que por mi ego es que lo digo, ¿no? Y por lo que he aprendido, por lo que estoy generando yo en mi personalidad. Solo que la parte del sarcasmo, yo una vez lo escuché y pues es como ira acumulada, ¿no? O sea, como que es un enojo interno, bien disfrazado, por supuesto, yo ahora lo veo así, pero este sí encaja en Job. Es el indicado, vaya, esa Sí, es mi sí, duda. sí, por supuesto, cuando tú hablas y que dices, es que yo soy muy honesta, yo siempre digo la verdad y si no me importa si estoy haciendo sentir mal al otro, ¿sí? Ujú, O sea, estás hablando con sarcasmo, dices, es broma, pero tú sabes en el fondo que no lo es, ¿sí? ujú, Entonces, ahí está el desequilibrio. Sabes que estás hiriendo, pero lo estás disfrazando de sarcasmo, ¿sí? ujú, Entonces, ujú, es muy importante. Mira, tú ya con esto que estás diciendo, quiere decir que lo estás ubicando el no, desequilibrio. Y eso es muy importante. Esa es la intención que tienen estas clases, de que ustedes ubiquen dónde está el desequilibrio para que empecemos a trabajar sobre él. Entonces, ya lo identificaste, Carla, y qué bueno. Por supuesto que está vinculado, ¿sí? Y ahí está la conexión con Yesod, con el ego, ¿sí? Ahí está. O sea, tenemos un ego descontrolado, por lo tanto, nuestro lenguaje también está en esa sintonía. ¿Sí? Queremos hacer daño a la otra persona para no sentirnos tan mal con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Así es como ujú, trato yo el bullying con mis alumnos. Así es como lo trato. Digo, es que si estás queriendo hacer sentir mal a otra persona, es que te estás muriendo de odio por dentro. No es otra cosa. Habla más mal, o sea, te estás riendo de la otra persona, del otro niño, pero tú estás viviendo una situación muy difícil en casa. Entonces ya los hago conscientes y ya empiezan a controlarse, ¿no? Eso es todo lo que tengo que hacer, hacerlos conscientes. Entonces, esta sefirá nos va a ayudar a nosotros a ubicar el desequilibrio en nuestro lenguaje y empezar a regularlos. Ahora sí, a controlar nuestro lenguaje, porque esa es la realidad que estamos creando. O sea, y ya con sus aportes, ya me doy una idea de que ustedes realmente ya tienen ubicado, cada quien en su dimensión, desde su situación real, ya tienen ubicado dónde está esta dimensión y dónde está el desequilibrio y de todo lo que puede generar, ya sea para bien o para mal. Es una espada de doble filo la lengua. ¿Sí? Cuando se usa para bien, es extraordinaria y cuando se usa para mal hace muchísimo daño. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que, no es ni buena ni mala, solamente le tenemos que dar un buen uso como todas las dimensiones de nuestra vida, como lo es el sexo, tenemos que darle un buen uso. O sea, si le damos un mal uso, obviamente va a ser negativo, ¿sí? Todo, ahí, adelante, Carla. Mira, faltan unos minutos, nos conectamos después porque ahorita intenté hacer el pago de el Pro, actualizar a Pro para poder durar lo que tengamos que durar y no me permitió hacer el pago. Así que ahorita nos vemos, si se corta, ahorita regresamos en 9 minutos, ¿sí? Y si ya no quieres entrar, perfecto. Pero si quieren seguir platicando para poder ir trabajando esta parte, los espero. A ver, miren, mejor nos desconectamos, Carla, y ahorita compartimos para que ya no haya interrupciones. ¿Sale? Ahorita les mando la liga, por favor.